Señor presidente, la mesa ha quedado constituida conforme a los estatutos. Muchas gracias, señora secretaria general. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra hoy sesión de junta solemne y pública en cuyo transcurso va a tomar posesión de una plaza de académica en la clase de correspondiente la ilustrísima señora doña María Fidalgo Casares. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, me acompañan en esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el presentador. Tiene la palabra la secretaria general, doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la sesión de Junta General Extraordinaria, celebrada el 21 de junio de 2023, recogida en el acta número 390, se aprobó el ingreso como académica en clase de correspondiente de la ilustrísima señora doña María Fidalgo Casares, doctora en Historia, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín de la provincia según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo, a las recipientarias se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para hoy martes 27 de febrero, siendo el título de su discurso de toma de posesión El mar y la infantería de marina en la obra de Ferrer Dalmau. La doctora Fidalgo será presentada por el ilustrísimo señor doctor don Juan Antonio Lobato García, vocal de artes de esta Junta de Gobierno, cuyo ingreso en la nuestra tuvo lugar el 26 de mayo de 2014, de lo cual como secretaria doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. Señora Fidalgo, puede subir a la mesa. Tiene la palabra el doctor Lobato García para presentar a la recipiendaria. Con la venia, señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos compañeros académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, buenas tardes a todos. Como tuvimos ocasión de comprobar el 25 de octubre del año 2022, en el que la doctora Fidalgo pronunció su primer discurso o conferencia en nuestra academia, la figura del pintor Augusto Ferrer Dalmau ha estado y sigue estando muy presente en su trayectoria. Como conferenciante es una de las más solicitadas de toda España. No encontrará el pintor a nadie que le haga una mayor difusión y que ponga un mayor entusiasmo para hablar de su obra. Augusto ha tenido mucha suerte. María Fidalgo explica mejor los cuadros que el propio pintor. Claro, es cierto que una pintura debe hablar por sí sola, pero es que esto en la obra de Ferrer Dalmau se da por manifiesto y completamente por descontado. Una explicación versada de las mismas ubica al espectador en el momento histórico que narra el pincel. Las armas, los vestidos, los escenarios de cada época, todos son representaciones veraces, explicaciones que enriquecen y complementan ubicando los cuadros en el espacio y el tiempo histórico. No le cuesta a María Fidalgo difundir la pintura de Ferrer Dalmau, porque ésta se arraiga en ideales compartidos. Entre los dos forman un dueto insuperable, a la hora de ensalzar, él con los pinceles, ella con las palabras, acontecimientos relevantes de la historia militar de España. Una historia olvidada, a veces denostada por desconocimiento, por rencillas, por mezquindades, la mayoría de las veces por simple ignorancia. Pero, sin embargo, sería la envidia de cualquier nación que presuma de sus orígenes, porque muy pocas tienen el arraigo tan profundo como los de España. Hoy en día, como dice la doctora Fidalgo, puede resultar hasta incómodo en determinados ambientes reconocer que España es lo que es merced a las batallas que ganó y perdió.
Las naciones modernas, nos gusten o no, se han construido con guerras. Nuestro pasado, nos guste o no, es un pasado de victorias y derrotas militares. Cuesta trabajo entender cómo este hecho irrefutable de nuestra historia se encuentra muchas veces estigmatizada, no ya por leyendas negras foráneas, sino también por la de nuestros propios compatriotas. No hay quien lo entienda. Será por nuestra especial idiosincrasia, pero la verdad es que cuesta comprenderlo. Vemos con envidia cómo otras naciones, Portugal, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, muestran con orgullo y sin ningún afán de exclusividad partidista su bandera, su lengua común, su himno. En definitiva, los signos que identifican el pertenecer a un país que, independientemente de sus distintas ideologías, como no podría ser de otra forma, comparten símbolos comunes que los identifica como nación y se sienten satisfechos por ello. Aquí no siempre es así. Hemos asistido a espectáculos inconcebibles, competiciones deportivas donde se abuchea el himno nacional o se menosprecia la bandera de todos los españoles, la que nos representa a todos, constitucional, una constitución democráticamente refrendada por una grandísima mayoría. Algo grave pone de manifiesto. Nosotros, como académicos, solo podemos constatar estos hechos, de ahí no podemos pasar. Tenemos muy clara nuestra posición transversal en la sociedad y respetamos siempre la legalidad vigente, pero nos duele y sorprende este menosprecio por parte de muchos ciudadanos. Nos duele que portar una bandera de España denote exclusivamente una posición política, porque eso no es cierto. Por eso, entre otras cosas, es por lo que elogiamos que María Fidalgo ponga en valor valientemente nuestro pasado histórico con luces y sombras. Una historia auténtica, basada en hechos y acontecimientos que son los que reflejan la pintura de Ferrer Dalmau y que ella se encargará de narrar con palabras. María es una mujer incansable. Hace menos de una semana acaba de dar una conferencia en la Universidad de Cádiz sobre la figura del pintor Pérez Bellamil, un pintor ferrolano como ella, romántico español especializado en el paisaje, y es que María Fidalgo es también un poco romántica, pero sobre todo una amante de su Galicia natal, de su Ferrol. Por tanto, amante de la Armada, del mar y de todas las conexiones que Armada y mar tienen entre Ferrol y San Fernando, que son muchísimas. Conocemos a muchos marinos gallegos que formaron familias con mujeres cañaillas y al revés. María es, como ya les digo, una persona incansable, una voraz divulgadora de la belleza de nuestra historia, que hoy versará especialmente sobre el mar, sobre la infantería de marina, cuando se cumplen los 487 aniversarios de su creación. Y qué mejor manera que plasmar esa belleza con la pintura. Por eso encontró un nicho inmejorable en la obra de Ferrer Dalmau, en el pintor, también académico en nuestra institución, en el que se reúnen los tres vértices del triángulo del éxito: el estilo, la marca y la fama. El estilo y la marca son inconfundibles en sus cuadros, todos amparados en un virtuoso trabajo de investigación, retratando de un modo magistral la historia militar española desde sus orígenes hasta nuestros días. Hay que dar relevancia al género que cultiva Ferrer Dalmau, algo completamente marginal en la vorágine de vendedores de humo que hay hoy día en el arte contemporáneo. De ahí también su mérito, al carecer de ningún apoyo institucional. Se trata, podríamos decir, de un autor escapado del siglo XIX y por tanto un caso extravagante en el panorama artístico actual, pero con un éxito arrollador, dado la afición creciente a la historia de muchos españoles que de repente se han encontrado con un artista que pinta sin complejos y con orgullo episodios de nuestro pasado, lo mismo victorias de leyenda que cambiaron el rumbo de la historia, como también épicas derrotas, siempre embadurnadas de ciertos romanticismos más propios de la generación del 98. Pero ¿y la fama? Como ya les digo, la fama aparece cuando la difusión de una obra de calidad indiscutible se hace de manera adecuada. Y es aquí donde surge la protagonista de esta tarde en nuestra academia. Aquí es donde aparece la figura de María Fidalgo Casares, una profesional de la historia que ha sabido encarnar como nadie la trascendencia de la pintura de este pintor. La autora Fidalgo forma un dueto catalizador con Ferrer Dalmau. Yo diría que un tándem envidiable. Perfecto. Basta con leer algunas páginas del libro El pintor de las batallas, que ya prepara del mismo el segundo volumen, para darse cuenta de ello. Un libro imprescindible para cualquier amante de la pintura, en el que más del 80% del mismo está escrito por ella. Una obra que merece la pena, que llama la atención
con una iconografía excelente y una correlación muy lograda entre textos e imágenes. No parece oportuno cansarles con todo su amplio currículum, es interminable, conferencias, cursos, clases magistrales, no sé de dónde saca el tiempo. Además, es una conferenciante amena, que va a ocupar una plaza de académica correspondiente por méritos propios. Esto quiero destacarlo. La doctora María Fidalgo Casares está aquí hoy por ella misma, no por méritos ajenos, ni de Ferrer Dalmau ni de nadie. Si su conferencia de ingreso no hubiese sido por la pintura de Augusto, hubiese sido propuesta igualmente académica. Porque tenemos certeza de que será una académica correspondiente de peso en nuestra institución, con responsabilidad. Le señalaré solo un breve resumen de su currículum. Ferrolana de nacimiento, no ha perdido su acento gallego ni la nostalgia por la lluvia. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, diplomada en Genealogía y Nobiliaria por el Instituto Ortiz de Zúñiga, llegó a la ciudad de Sevilla para opositar a una plaza del Instituto Fernando Herrera, que es donde enseña ahora, y allí se quedó a vivir después de un largo peregrinar por Moguer, Los Palacios, Coria del Río, etc. Doctorada por la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, obtiene suficiencia investigadora con sobresaliente cum laude. Ponente en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander, ha desarrollado una importante labor investigadora en la obra de pintores como Abelardo Miguel, que fue objeto de su tesis doctoral, Juan Ferrándiz, el ilustrador español más difundido del siglo XX, importantes ensayos sobre la movida artística en España en los años 80. Es una experta biógrafa de doña Emilio Pardo Bazán. Los últimos congresos a los que ha asistido, el Internacional de Hispanistas, el Internacional de la Universidad de Cádiz, con el sugerente tema de España y Andalucía, una idea. Y también recientemente las jornadas de Historia Militar en Extremadura, Mujeres y Ciencia, en la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido comisaria de la exposición Ramón y Cajal, médico militar, recientemente celebrada en el Museo Militar de Sevilla con un gran éxito. Finalista del Premio Quintilio Metelo de Medellín, Badajoz. ¿Y qué decir de sus trabajos sobre la obra de Ferrer Dalmau? A más de 130 conferencias al respecto, es una de las principales docentes del Máster de Pintura Histórica de su fundación, asesora de sus libros, escritora de sus catálogos, comisaria de sus exposiciones, también escribe en la revista FD Magazine. Conviene destacar cómo se conocieron el pintor y la historiadora. Fue un poco por casualidad. Ella se había doctorado en Historia del Arte y escribía de pintura. De repente un día se encontró en internet con un dibujo suyo. Era un jinete carlista, una acuarela creo. Quedó intrigada, pensando ¿de quién será este dibujo tan diferente y veraz? Se sorprendió al conocer que pertenecía a un pintor de Barcelona vivo y completamente desconocido para ella, un pintor catalán pintando temas militares. Una rara avis, sin duda. Por aquellas fechas también había visto su obra Arturo Pérez Reverte, que quedó igualmente impresionado, y fue él quien le animó a que pintase cosas con más enjundia, en concreto la batalla de Rocroi, que supuso un antes y un después en su carrera, muy beneficiada también por el boom grande de Alatriste y otras historias de los tercios. Entre otros premios y distinciones, la doctora Fidalgo es socia de honor del Círculo Europeo de las Artes, miembro de la Academia Andaluza de la Historia. En el año 22 fue galardonada con el Premio de Literatura y Periodismo Camilo José Cela, Premio de Etnografía de la Diputación de La Coruña, Medalla de Oro de la Batalla del Viña. Asidua de programas documentales de radio y televisión, la han podido ver en Onda Cero, Canal Sur, Radio Televisión Gallega. Su actividad de escritora, que iniciara en Galicia Ártabra, es amplia desde 2013 como columnista y analista cultural, en la prensa escrita y digital, en periódicos como Mundiario, ABC, Ya, Faro de Vigo, Sevilla Información, etc. Tertuliana con políticos de la talla de Alfonso Guerra, de Ramón Tamames, de Almudena de Arteaga. Participó junto a ilustres escritores como Javier Marías o Almudena Grandes, ya fallecido, y ahora con Juan Eslava Galán, con Juan Manuel de Prada, el propio Pérez Reverte, en la propia y revista famosa Zenda, la revista de habla hispana más conocida. Últimamente, con trabajos fascinantes sobre las Navas de Tolosa de 1212, en donde afirma que nunca se dieron las suficientes gracias a lo allí ocurrido. Igualmente, con su último trabajo sobre Hernán Cortés, al que equipara con el propio Alejandro Magno. María Fidalgo no deja de sorprendernos, tanto por su entusiasmo como por su capacidad de trabajo. Solo hay que hablar un minuto con ella para darte cuenta de que estamos ante una fuerte personalidad. Una mujer con las ideas muy claras, que puede llegar a adoptar en un momento dado la voz de mando de un capitán de ejército. En su toma de posesión nos hablará sobre el mar y la infantería de marina en la obra de Ferrer Dalmau,
en el preciso día en el que se cumplen 487 años de su creación. Doctora María Fidalgo Casares, bienvenida a nuestra academia. Tiene la palabra la señora doña María Fidalgo para pronunciar su discurso de ingreso. ¿No bajáis? No. Sí, bajamos. Sí, porque si no, no vemos aquí. Vamos a bajar un poco la pantalla para que se vean mejor los cuadros. Vamos a bajar un poco esta luz. Sí, ya. Muy bien. Excelentísimo señor presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte de San Fernando. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Ser de Ferrol, nacer en una saga familiar vinculada a la ciencia, a la Armada y a la empresa nacional Bazán, hace que en San Fernando me encuentre como en casa. Desde hoy pertenezco a dos ciudades ilustradas, unidas por un pasado común: la impronta militar ligada a la Marina y al Ejército y su industria naval. San Fernando mantiene su condición de urbe de cultura, enlazando con el espíritu del siglo que le dio su ser, como muestra la gran labor de esta academia, de la que hoy me honro en pertenecer. Por ello, debo comenzar mi disertación dando las gracias a todos los que lo han hecho posible. En primer lugar, al excelentísimo señor presidente José Enrique de Benito de Ronzolo, así como a los ilustrísimos señores académicos que avalaron mi nombramiento, y al ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato, que ha realizado esta elogiosa presentación. Mi pasión y dedicación fraguarán futuras contribuciones a la Academia que avalarán la confianza que me han demostrado. También mi agradecimiento a mi padre, que me inculcó el amor por la historia, a mi tío y padrino, el general Fidalgo, que consagró su vida a la infantería de Marina, a la Academia Andaluza de la Historia, que siendo gallega me abrió las puertas por primera vez del mundo intelectual andaluz, al comandante Jesús Campelo por su revisión científica, y a Ferrer Dalmau, académico también de esta institución, y al que la providencia puso en mi camino por haber compartido conmigo mano a mano la maravillosa experiencia de su trayectoria. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos los que me acompañáis hoy en este acto. Ser académica y estar aquí supone para mí un privilegio, porque dos han sido los ejes de mi vocación y pasión. Por un lado, la historia del arte, y por otro, mi admiración por España y sus héroes. Por ello, a la hora de abordar el tema del discurso de ingreso no tuve duda. No podía ser otro por mis raíces familiares en las Fuerzas Armadas, mi perfil de historiadora del arte, mi condición de biógrafa y especialista en Ferrer Dalmau, el pintor español de historia militar más relevante de todos los tiempos. Y estando en San Fernando, el tema naval era más que obligado, pero era el espacio pictórico menos abordado por un artista que se mueve mejor entre caballos, desiertos rifeños y guerras napoleónicas que entre marejadas. Enseguida lo tuve claro, sería la infantería de Marina y su presencia en la historia de España a través de sus obras, porque Ferrer Dalmau no solo los pinta en el mar, sino también en contiendas muy alejadas de las cubiertas de sus naves. Antaño la pintura de historia debía su ser a la propaganda política, las grandezas de los gobernantes y al poder de las naciones. En España, aunque tenemos brillantes excepciones, tal vez por poseer durante toda la Edad Moderna un imperio de dimensiones ingentes, no necesitábamos propaganda. Era una evidencia empírica. Éramos dueños de norte a sur y de este a oeste. Ello sumado a la gran religiosidad de nuestros monarcas, para los que el autobombo exhibía una frontera muy difusa con el pecado de vanidad, provocó que la pintura de historia se desarrollara en menor medida que en otros países. Pero incluso en el siglo XIX, el único siglo fecundo del género, se cultivó poco tanto la historia militar como las marinas históricas, pese a la amplitud de nuestras costas, dominios ultramarinos y poderío naval. Tras un siglo XX dominado por una vanguardia cuya sombría dictadura llega hasta hoy, surge Ferrer Dalmau, un pintor autodidacta que a comienzos del siglo XXI apostaba por un género devaluado y obsoleto. Iniciaba un camino valiente e independiente como pintor de batallas, en unas coordenadas sociopolíticas y artísticas adversas. Luchando contra los elementos, se ha consolidado como una de las referencias mundiales del género. Y en 3 lustros de carrera, ha creado lienzos de tal difusión que se han catapultado a la categoría de iconografías históricas, algo jamás visto en ningún otro artista. La infantería de Marina nace en 1537,
tal y como está acreditado y ratificado por reales decretos de 5 reyes. Nuestra España moderna nace en 1492, apenas 40 años de diferencia. En tiempo histórico es menos que un abrir y cerrar de ojos. Por ello, es una verdad incontestable que contar la historia de España es contar la historia de la Infantería de Marina. La Infantería de Marina es la más antigua del mundo y es heredera de una gloriosa tradición militar. Desde su fundación, a lo largo de casi 5 siglos, ha cambiado de nombre, ha sufrido reorganizaciones, ha tenido distintos objetivos, ha cometido diversas misiones y funciones. Desde las compañías viejas del Mar de Nápoles hasta hoy, 3 decretos intentaron disolverlas sin éxito. Hoy es puntera en el mundo. Que sea la más antigua no quiere decir la primera. Es cierto que griegos, egipcios, legiones romanas, los classici milites, combatieron embarcando. Lo que diferencia a España es que fue la primera nación que tomó la decisión orgánica de crear un cuerpo anfibio permanente y que ha tenido continuidad hasta nuestros días. Podemos incluso rastrear protoinfantes desde el medievo, porque como península codiciada tuvimos que defender nuestras costas y ciudades ribereñas. Los llamados sobresalientes eran soldados contratados para un flete, como los que llegaron con sus naos y galeras y rompieron las gruesas cadenas que cerraban el Guadalquivir. Facilitarían que Fernando III, el Santo, conquistara Sevilla, librándola del poder musulmán y abriendo la puerta de Andalucía. Las tropas embarcadas aparecen también en las 7 partidas de Alfonso X. La Marina de Castilla ya no solo hacía la guerra en el Cantábrico, sino que también defendía a su señor en aguas del Atlántico y el Mediterráneo. El rey sabio reconoció que la armada la ha de haber siempre, pues no es cosa que se hace en un momento como el ejército. Mientras esto hacía Castilla en el mar, el reino de Aragón no le iba a la zaga. En el Mediterráneo operaban los bravos almogávares, que también nos pinta el artista, enfundados en sus cotas de malla. O siglos más tarde, defendiendo el dominio del rey Fernando el Católico, con el inconmensurable gran capitán, o el fiero Sansón de Extremadura en el sur de Italia. Ferrer Dalmau retratará también en varias ocasiones a la más grande reina de la cristiandad, Isabel. El mismo año que recupera Granada, concluía la Reconquista y sufragaba la gran epopeya de Colón. El navegante buscaba una nueva ruta atlántica hacia la especiería, pero se iba a tropezar con unas Indias no esperadas, con la inmensa América, que cambiaría para siempre la historia de España. Lo narra nuestro pintor en uno de sus lienzos más épicos. En la primera playa, un casi mesiánico Colón pisa por primera vez el Nuevo Mundo, acompañado de aguerridos marineros andaluces. Pero será Carlos I quien creará un arco defensivo en el Mediterráneo para frenar la extrema peligrosidad del avance otomano. Promoverá el uso de flotas en galeras y en 1537 decide embarcar soldados profesionales, unas primeras compañías permanentes que pasarán a la historia con el hermosísimo nombre de Compañías Viejas del Mar de Nápoles. El artista no nos pinta esa primera infantería de marina, pero sí el gran impulso del rey a su artillería, tan ligada a la infantería, como vemos en su potente Fortitudo, en el que plasma la labor titánica del traslado de los cañones por los páramos de Castilla para que se incorporen a los buques. De esta época nos deja grandes operaciones transoceánicas en las que el mar tiene su protagonismo. Desde el gran gigante de la historia, estratega y diplomático, Hernán Cortés, en la orilla de Veracruz, a Menéndez de Avilés y su expedición a la Florida, para expulsar a los hugonotes que allí se habían asentado. Avistó un gran puerto natural donde decidió desembarcar y levantar San Agustín de la Florida. Sería la ciudad más antigua de los Estados Unidos. El artista también hace hincapié en la evangelización, con la gran labor de los franciscanos, de ingente labor cultural y humanitaria con las culturas indígenas. Los vemos desembarcando en uno de los puertos a los que llegaba el galeón de Manila. La globalización nos la muestra desde el descubrimiento primigenio, Núñez de Balboa, en el mar Pacífico, hasta la empresa impulsada por el jovencísimo rey emperador que abrirá la ruta de la circunnavegación. Ferrer Dalmau plasma el momento crucial. El Cano debe decidir si volver por donde ha venido o acometer la mayor gesta naval planetaria. En estos cuadros nos hace vislumbrar la grandeza de esa España que llevó a la hispanidad y la cultura del Renacimiento allende los mares. Con Felipe II, aquí lo vemos en San Quintín, en España no se ponía el sol. Con él hemos tenido la mejor infantería del mundo, los tercios, que serían temidos en los campos de batalla durante siglos, cuyo único objetivo fue la defensa de la monarquía hispánica y jamás el de anexionar territorios. En 1565, para el socorro de Malta, tuvo que organizar las fuerzas de desembarco contra los otomanos,
y constató lo arduo y lento del proceso, tanto que se puso en peligro la operación de rescate. Por ello, un año después, Felipe II decide que deben formarse las unidades conjuntas terrestres y navales. Se ubicarían junto a los puertos de galeras, para tenerlas siempre dispuestas para la acción. Da un paso más y crea los primeros tercios de armada. Entrenados para luchar por tierra y por mar, con adiestramiento específico, reclutará tripulaciones de marineros gallegos y andaluces, hombres recios, familiarizados con las vicisitudes del mar. Su católica majestad estaría poniendo en pie por primera vez la auténtica doctrina expedicionaria. El tercio de armada del mar Océano de Lope de Figueroa combatiría en Lepanto, en el mayor combate naval de la historia, la más alta ocasión que vieron los siglos. De 80.000 soldados que combatieron, más de 2.000 eran infantes de marina y protagonizaron una de las acciones más sobresalientes, la lucha en la Capitana, nave del sultán Alí Pachá, cuyo pendón, aún cuelga de la Catedral de Toledo. Y esperemos que el presentismo histórico no lo descuelgue. En la batalla de Lepanto, España lideró las potencias europeas del Mediterráneo, con la torticera excepción de Francia, y acabaríamos con la leyenda de la invencibilidad otomana, parando definitivamente su expansión occidental, como ya lo habíamos hecho años en las naves de Tolosa o en Viena. Ferrer Dalmau nos pinta un Cervantes en Lepanto, en la nave marquesa, junto al esquife, la barcaza en la que se situaban los arcabuceros, casi sin armadura, con el jubón abierto. Venía directo de la enfermería y le aconsejaron retirarse a su camarote, pero no obedece y sale a cubierta porque quería pelear por su Dios y por su rey más que por su salud. Vemos su tez lívida debido a las calenturas, dispuesto a dirigir a 12 soldados que tiran piñas de fuego y ayudar a los arcabuceros a recargar. Un color crepuscular envuelve al que aparece como un apuesto soldado de los tercios que luchó en Corfú, Biserta y Túnez, y no como el viejuno alopécico escritor de gola y cara afilada de la iconografía tradicional. Del insigne pintor nos deja una esplendente imagen mediterránea de su personaje más universal, Don Quijote y Sancho Panza, en la playa de la Barceloneta. Derrotado por el caballero de la Blanca Luna, el hidalgo de la Mancha obedece al mandato de regresar a su aldea siguiendo las normas de la caballería andante. Es cierto que Cervantes en Lepanto no era técnicamente un infante de marina, pero lo sería después, cuando se incorporase al tercio de Figueroa. Junto a este tercio ejecutaría la primera gran operación anfibia de la historia, en las Islas Azores, defendiendo la legitimidad hereditaria del rey Felipe. 25 naves españolas y barcazas de fondo plano y proa abatible frente a 60 francesas. En esta operación usarían la táctica de la simulación en la zona de desembarco, algo que medio milenio después harían los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y los británicos en las Malvinas. Los tercios de armada combatieron en la Guerra de Flandes, donde Arias de Bobadilla, el 7 de diciembre de 1585, se encontró acorralado por las naves del almirante Onloe en la isla de Bombay. La situación era desesperada. Al estrechamiento del cerco había que sumarle la escasez de víveres y ropas secas. Ante la petición de rendición, la contestación fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Épico, histórico, pero sobre todo pictórico. En el Milagro de Empel, sin duda, el cuadro religioso más difundido de este siglo, los palos de los barcos holandeses, en la esquina superior derecha, vislumbran la existencia de esas naves que amenazaban a los tercios españoles. Aquella victoria tan sorprendente que haría exclamar que Dios, sin duda, era español. Ferrer Dalmau también nos pintará a los mal llamados Austrias menores. Menores, ya les gustaría a cualquier rey europeo tener un imperio de semejantes dimensiones. Y aquí quiero romper una lanza por la única figura histórica que junto a Ferrer Dalmau tuvo interés en pintar a los tercios de tierra y mar, que fue el conde duque de Olivares. En el Salón de Reinos que diseñó para el Palacio del Buen Retiro, muestra cómo España continúa con la guerra anfibia, con victorias en San Salvador de Bahía o la isla de San Martín. Y me voy a permitir la licencia de mostrar el gran cuadro de Zurbarán, de la defensa de Cádiz, que se ubica en este salón. Un cuadro muy incomprendido, que muestra el talento de Zurbarán en esos retratos insuperables de los capitanes y la gran panorámica turquesa de la costa gaditana. Espero algún día poder defender su valor en esta academia. En esta época los infantes de marina se extienden entre fusileros y granaderos, soldados seleccionados de élite adiestrados para el uso de las granadas. De ellos saldrán las hoy identitarias sardinetas, trozos de estambre en la bocamanga para prender el fuego. Los infantes
también tuvieron un gran papel en la Guerra de Sucesión. En ella perderíamos para siempre Gibraltar. Una pérdida simbolizada en el cuadro El último gobernador, que no puede dejar de transmitir una belleza y tristeza inconmensurable por la amputación de ese territorio español. El siglo XVII y XVIII estuvo repleto de pequeñas escaramuzas, combates y rendiciones de naves. De un lado, para poder contrarrestar a las marinas corsarias de la costa bereber. De otro, para enfrentarse a la pujanza de la marina británica, ya fuera en la costa catalana, Balear, Canarias o Galicia, famosa por sus corsarios de la Costa da Morte. El mar era un constante damero de confrontación naval, como vemos en Presa frente a Gibraltar, el Malagueño o en Caza al amanecer. La dinastía borbónica marcaría una nueva etapa, un cambio en la milicia. Con Felipe V se impone la concepción francesa. Comienza a organizarse la Armada con buques de guerra y dotaciones permanentes. Centralizarán su dirección e impulsarán la vocación científica, que acompañaría la misión principal de combate. También erigirán punteros astilleros modernos, como los de Ferrol, Cádiz o los que podemos ver en el coro de San Ildefonso en Cartagena. Orgullo de la Armada rojigualda que transformó la flota de la época. En la grada del astillero, el muelle bulle de actividad. Los tercios de armada pasarán a ser regimientos de marina, y cuando pocos después el grueso de estos se incorpora al ejército, se crea en la Armada el Cuerpo de Batallones de Marina. En 1717, un año, como sabemos, de enorme importancia para Cádiz, la isla de León y su bahía. Estamos ante un concepto de infantería de marina nacional. Poco después, acometíamos la expedición de Orán y Mazalquivir contra el protectorado otomano de Argel bajo el mando de Bey Hassan. Llegamos a la Guerra del Asiento, librada entre España y Gran Bretaña. A la historia del glorioso dedicará 2 lienzos. El más conocido será El último combate del glorioso, una obra extraordinaria que San Fernando tiene el privilegio de exhibir. En él, un tercio de la dotación eran infantes de marina. El navío de 70 cañones al mando de Pedro de Mesía fue atacado por 4 contingentes británicos. Superó los 3 ataques y se refugió en Corcubión, plena costa de la Muerte gallega, donde pudo descargar el gran tesoro que portaba, unos 4.000 millones de euros de hoy, que se resguardó guardo y veloz en la propia Catedral de Santiago. Nos lo pinta en su último combate, con toda su silueta acusando el daño de la batalla, altivo y solo, ante 12 barcos enemigos, hundiendo a 2 y disponiendo en fuga a otros tantos antes de ser capturado. En palabras de Pérez Reverte, el glorioso, desarbolado y moribundo, plantando cara a la jauría de navíos ingleses. El mismo conflicto fue testigo de una de las grandes proezas militares de nuestra historia, la defensa de Cartagena de Indias, comandada por Sebastián de Eslava y Blas de Lezo. Solo contaban con 2.800 hombres, entre infantes de marina, milicianos, indígenas, más la marinería de los 6 únicos navíos españoles de los que disponía la ciudad. Nos pinta un Blas de Lezo en retrato ecuestre, victorioso y mostrando sus cicatrices de guerra y vida. En una playa repleta de mutilados y casacas rojas, que se estrellaron contra el talento y la inteligencia del guipuzcoano. El inglés Vernon no tuvo más remedio que retirarse a los barcos que Ferrer Dalmau dibuja en el horizonte. Sería una de las derrotas más sonadas del Imperio Británico, que hoy, desde hace unos pocos años, todos conocemos. Otra igual o mayor sigue todavía en el olvido, la contraarmada de La Coruña, que esperamos que algún día salga de sus pinceles. La infantería en esas décadas encajó derrotas con honor, como la del Morro en La Habana, cuya defensa feroz les hizo ganar sus franjas rojas identitarias. También vivió extraordinarias victorias de los batallones de marina en la recuperación de la Florida y Pensacola de 1770. El malagueño Gálvez protagonizará la pareja de lienzos más bellos de la época, la marcha de Gálvez por el Mississippi y por España y por el Rey en Pensacola. En el mar también pintará pabellones hermanos, escoltando a la nave estadounidense, reivindicando nuestra ayuda a los ingratos independentistas. De 1783 pintará El regreso, tal vez una de las efemérides más felices de la infantería de marina, donde nuestro Luis de Córdoba se hará con el botín más grande de la historia jamás apresado, 2 copiosos convoyes de 52 buques que iban en dirección a las Indias Orientales. Quizás en este lienzo nuestro pintor se detiene más en el aspecto humano, con instantáneas emociones idénticas a las que hoy pueden contemplarse cuando vuelven a casa nuestros infantes que hoy están presentes en medio mundo. La infantería también será pionera en incorporar a una mujer a sus filas. Eso sí, no sabían que era una mujer. Ana María de Soto.
Hoy incluso se habla de otra mujer, María la Bailaora, que pudo pelear como infante de marina en Lepanto. Una de las funciones de la infantería de marinas es ser guardia de escolta de la bandera. Ningún lienzo es más representativo que Mi bandera, donde retrata al granadero Martín Álvarez en el combate naval del Cabo de San Vicente, defendiendo la bandera de su navío San Nicolás de Bari. Tomaré las palabras de la crónica de un oficial inglés, testigo de la batalla. En el barco español queda algo por conquistar. Sobre la toldilla, como si el barco no se hubiese rendido, todavía arbolaba la bandera española. Un oficial inglés que lo observa va hacia ella para arrollarla, pero un soldado español de guardia en aquel lugar, sin apartarse de su puesto, le da el alto. El oficial no obedece y el sable del centinela lo atraviesa con tal fuerza que se queda clavado en la madera de un mamparo. Un oficial y más soldados se acercan y el centinela, no logrando desasir su sable de donde se hallaba pinchado, coge el fusil a modo de maza y con él da muerte a otro oficial y hiere a otros 2 soldados, defendiendo con furor su bandera. Da después un salto desde la toldilla para caer sobre el alcázar de popa, pero ahí es acribillado a tiros por los ingleses. Nelson, que ha presenciado la escena, silencioso se aproxima al cadáver y ordena que se le envuelva en la bandera que había defendido con tanto ardor y sea arrojado al agua. Pero a pesar de sus múltiples heridas, Martín Álvarez no estaba muerto, sino muy mal herido. El comodoro Nelson, ante tal valeroso comportamiento, ordena que le dejen vivir. Al margen del heroísmo y patriotismo de este lienzo, exhibido en grado sumo, hay una doble lectura. Desde Pavía, los ejércitos de tierra llevaban el aspa de Borgoña y la rojigualda solo se utilizaba en el mar. Pero al usarla también los infantes de marina en tierra, serían los primeros que le dieran el valor de insignia nacional. Un valor que se irá extendiendo desde aquí mismo, en la poza de Santa Isabel. Tanto es así que quedó interiorizada, como se ve, en el icónico cuadro de las Cortes de Cádiz, y arriba, representando a todos los españoles de ambos hemisferios. Ferrer Dalmau aún no ha pintado Brión en Ferrol, donde 500 infantes de marina pararon la invasión inglesa, liderados por Topete y por el jerezano conde de Donadío, el antepasado de Bertín. Pero sí la compleja batalla de Algeciras, del mismo año donde nuestras baterías de costa y lanchas cañoneras atacaron con fiereza a la Royal Navy, teniendo que sortear las naves francesas aliadas que se habían resguardado ante el fuerte de Isla Verde. Tampoco ha pintado Trafalgar, donde perdimos el liderato de los mares. La artillería naval se impuso a la infantería de marina al predominar los combates a más largas distancias, con lo que se dejan de hacer los abordajes. Sin embargo, nos deja excepcionales lienzos que plasman la labor de nuestra infantería muy pocos años después en la Guerra de la Independencia. 6 regimientos de marina se incorporarán a las divisiones del ejército. San Fernando, Ferrol y Cartagena saldrán de sus cuarteles y pelearán en tierra. De hecho, en el coro del 2 de mayo, el primer militar muerto de nuestra guerra es un infante de marina, el granadero Esteban Casales. Este queda aquí abajo. Era gente bizarra, tropa de choque que peleaba muy bien y defenderán con ahínco el parque de artillería y el sitio de Zaragoza. Junto a la empoderada Agustina, antes de que se usara esa palabra. En 1808, fuerzas sutiles de infantería de marina vencerán a Napoleón por primera vez en la poza de Santa Isabel y después en Bailén, con Espinosa de los Monteros, donde combatieron 3 almirantes al mando de Reding. Ferrer Dalmau también nos pinta al heroico cuerpo de sanidad militar en su enfermería y también a los indómitos garrochistas jerezanos. Tenemos que citar con honor la gran defensa del puente Zuazo en esa Cádiz irredenta, cuya firmeza desquiciaba a José I. Lo plasmó a pocos metros de aquí, cuando la última comitiva que envía es rechazada. Con la ofensiva del Gran Ahmed, la infantería defendió también la retirada en Ocaña, con más de 1 millar de bajas, haciendo exclamar: si todo el ejército hubiera sido de marinos, estaríamos entrando ya en el Museo del Prado. Como ferrolana, no puedo dejar de sentirme orgullosa del 6º Regimiento. Fueron enviados con las trincadas para bloquear por más San Sebastián y tras ello se incorporaron a la batalla en tierra. Los vemos en San Marcial, tal vez el cuadro bélico más bello de los pintados por el artista. Una carga de bayonetas con fiereza, emoción, un cromatismo deslumbrante y un insuperable niño tambor, está ahí abajo, que muestra la crudeza de la guerra. Los infantes de marina de Ferrol fueron la primera fuerza española que pisó suelo francés por ser tropa de Casa Real
y seguirían hostigando a los franceses hasta Toulouse, obteniendo por ello la corbata y cruz de Tolosa. Como premio a su buen hacer, Fernando VII incorporaría a todos los infantes de marina las sardinetas. Todos los batallones los llevarán desde entonces. Antes solo las lucían los granaderos. Durante el siglo XIX se fundirán los cuerpos que se irán modificando en sucesivas reformas. Intermitentemente los batallones irán cambiando de nombre, uniforme, destino, pero las nuevas guerras los tendrán en liza. Las guerras carlistas nadie las ha pintado con más alma que nuestro pintor. Nos ofrece además una mirada nueva y romántica sobre un contingente de patriotas que, equivocados o no, luchaban por lo que creían justo, la tradición frente a un liberalismo foráneo, la defensa de su religión y a su monarca legítimo. Los infantes estarán en la Primera y Segunda Guerra Carlista, cercados por el general Cabrera, tan pintado por Ferrer Dalmau, y la Brigada Real de Marina luchará en tierra donde destacará Pita da Veiga, descendiente de la gran saga de héroes iniciados en Pavía. La revolución liberal anticlerical que unifica Italia pondrá en peligro al pontífice y debe huir para salvar su vida. Pedirá ayuda a las naciones católicas y Pío IX, el de los pasteles, concede la medalla de la Orden Piana a los infantes de marina, que estuvieron en aquella acción. En formato corbata la portan desde entonces en sus banderas los actuales tercios del sur, norte y levante. También en este siglo los infantes estuvieron en el confín del mundo, la Conchinchina y Joló. Obtuvieron entonces su franja encarnada, como tropa de la Casa Real. En la Guerra de África o Primera Guerra de Marruecos defenderán las posiciones españolas. El propio presidente del gobierno, Prim, tomará la defensa. Los infantes de marina de San Fernando estarán en Castillejos y Badarrás. El cañailla Miguel Lobo Malagamba dirigirá alguno de los batallones. Estas contiendas las pintará mucho Ferrer Dalmau por la gran presencia catalana entre los voluntarios, destacando siempre la españolidad de Cataluña. Pintará este cuadro, la toma de Tetuán, el día del referéndum. Quiso recordar que con sus cañones se fundirían los leones de las Cortes, símbolo del poder constitucional. Era su personal reivindicación de la unidad de España. Con la revolución gloriosa que derrocó a la reina corrupta, Cádiz se levanta con toda la marina de guerra liderada por el brigadier Topete y vence en Alcolea. En las 4 guerras de este sexenio convulso participarán los infantes. En la guerra de los 10 años, con el regimiento de Ferrol de Cuba, que permaneció allí toda esa década, porque el cuartel ferrolano de Dolores tuvo que ser guarnecido por infantes de marina de Cartagena y San Fernando. También estarán en la Revolución Cantonal de Cádiz y Cartagena. En la Segunda Guerra de Cuba, llamada Guerra Chiquita, veremos algo singular. Tendremos infantes de marina montados, o lo que es lo mismo, una caballería de marina. Se ha considerado una guerra poco relevante, pero es significativo que los mambises o insurrectos ya portaban armas norteamericanas. En la Tercera Guerra Carlista brillarán en San Pedro de Abanto, donde el batallón de San Fernando, del que solo quedaron en pie 3 hombres, rompió la línea defensiva del cinturón de Bilbao. Con el final del siglo caerán nuestras últimas posesiones de ultramar en el punto de mira de Estados Unidos por sus ansias de expansión. En Filipinas y Cuba, nuestros infantes pelearán como leones en operaciones terrestres y para defender nuestra presencia de 400 años en tierras que sentíamos intensamente españolas, fuimos a la derrota con honor en Cavite y Santiago. Dejarán allí héroes gloriosos como el médico de la Armada Miguel de la Peña, o el Pater Esteban, que muy herido fue evacuando a sus soldados, o el teniente Ristori, el manco de Bacor, que defendió su puente cuando es abandonado por la tropa indígena, o los ferrolanos Rama y Cancela, a los que aún se les debe su laureada. Rama y Cancela eran miembros de una patrulla de vigilancia férrea que ante el ataque de 2000 mambises se prestaron voluntarios para proteger la retirada de sus compañeros. Sus cuerpos aparecieron acribillados por heridas de bala y de machete y yacían rodeados por 8 cadáveres enemigos. Su heroica acción serviría para que llegaran refuerzos y se salvara la posición. Alfonso XIII se volcará en la política exterior africana. El batallón expedicionario formado con personal de San Fernando tomaría Larache y desde allí al Carzaquivir, Arcila, Chauen, estabilizando todo el territorio. En la llamada Guerra del Rif asumimos el compromiso y legado adquirido. En el sector occidental, la infantería de marina estuvo más de 10 años y sería la primera unidad del cuerpo que tendría una compañía de ametralladoras. El desastre de Anual protagonizaría la más famosa serie de lienzos del artista, que contribuirían a visibilizar el heroísmo del regimiento Alcántara, mandado por un jerezano, Primo de Rivera. En este episodio,
La Infantería de Marina participará en la llamada Campaña del Desquite, donde los infantes de Marina de San Fernando, acompañando a la Legión, defenderán con ardor la sitiada Melilla. Por esas fechas ya se va extendiendo la idea de la extinción de la Infantería de Marina. Los desembarcos ya no tenían razón de ser desde Galípoli, y el rey procede a disolver el cuerpo. Pero el desembarco de Alcemas supone un espaldarazo y corroborará su eficacia. Logística, táctica, primeros carros de combate. Asistimos al primer desembarco aeronaval de la historia bélica planetaria. Con la Segunda República llega el cambio de banderas, insignias, colores, coronia mural, hasta el saludo reglamentario eterno se cambia por el puño cerrado. Creo que fue la única nación en el mundo que lo hizo. La Infantería de Marina, considerada una fuerza colonialista y monárquica, es declarada a extinguir. La Armada llega a ser incluso desposeída de sus cocas identitarias. Y el portal de mi casa familiar se llenaría de ellas en repulsa por la medida que Casares Quiroga, nuestro pariente, había impuesto. ¿Qué se le va a hacer? Hay de todo en la viña del Señor. La guerra civil dividirá el cuerpo de Infantería de Marina. Se enfrentan compañeros y hermanos. Madrid y Cartagena serán republicanos. Ferrol y San Fernando se alinearán en el bando rebelde. Ferrol en el frente norte con actuaciones de honor en Asturias y Aragón. San Fernando en Córdoba y Extremadura. Cartagena en Teruel, la batalla del Ebro y la defensa de Madrid. Se reactiva la Infantería de Marina y ambos bandos reconocen el error de haberla extinguido. Son condecorados por ambos bandos el comandante Ristori y el valiente Manuel Lois, que protegió con su cuerpo un artefacto ardiente que iba a estallar en el Baleares y lo arrojó al mar. Moriría esa noche con casi todo el cuerpo quemado llamando a su madre. Nuestro pintor evitará pintar esta guerra por el uso ideológico y torticero de la misma. En la posguerra, con un país arrasado sacando fuerzas de flaqueza, fuimos capaces de crear una gran clase media que haría posible una democracia sólida. Y ya recordar la explosión de Cádiz de 1947, donde el personal del Tercio Sur de la Armada participó inmediata y activamente en la extinción del incendio y en el desescombro para el rescate de las víctimas. En el franquismo, la Infantería de Marina estuvo en IFNI, en la Operación Ecuador en Guinea y en la Operación Tritón en el Sáhara. Hoy, nuestros infantes de Marina desempeñan difíciles misiones de paz y ayuda humanitaria en pueblos amenazados por catástrofes naturales o por el odio y el fanatismo terrorista. Bosnia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Haití, Somalia, Líbano, Mali, Irak, Afganistán o ayudando a la Operación Atalanta en el peligroso Cuerno de África. Allí estuvo con ellos Ferrer Dalmau, el primer pintor de la historia que acompaña a nuestras tropas a instancias del Ministerio de Defensa. No quiero olvidarme tampoco de su esfuerzo contra el último virus letal, en la Operación Balmis, que recupera el nombre de la gran campaña de vacunación ilustrada que salvaría a millones de personas. Hoy el mundo es otro, pero la necesidad de paz sigue vigente y todas las fuerzas expedicionarias del mundo son infanterías de marina. Somos península, tenemos 2 archipiélagos muy poblados y 2 ciudades en África. Como fuerza de reacción rápida, sería la primera a movilizarse si tuviéramos una amenaza del sur. España la necesita más que nunca. Hoy, la Infantería de Marina es puntera en el mundo y su profesionalidad prestigia a España. Son tan responsables de nuestra impronta identitaria como aquellos soldados de las antiguas guerras que hemos contemplado en estos excelentes lienzos. Es por eso que he dedicado orgullosa mi discurso a estos caballeros de un cuerpo glorioso, militares leales y disciplinados, guiados por la razón, pero también por el corazón, pensando siempre en España, manteniéndose firmes en el honor, patriotismo, unidad, valor y espíritus de sacrificio que tanta falta hacen en esta sociedad. El renacentista Alberti, en su obra De Pictura, señalaba que la relevancia de un cuadro no se mide por su tamaño, sino por lo que cuenta, por su historia. De ahí el gran valor de Ferrer Dalmau y su labor ímproba en la recuperación de la conciencia española, de nuestra historia militar y de nuestro lugar en el mundo. Esa es su batalla. Y la mía, el rigor patriótico de contarla en esta lectio magistrales que he tenido el honor de impartir. Infantes de Marina, marchemos a luchar, la patria a defender y su gloria a acrecentar. Nobleza y valentía nuestros emblemas son, no abandonar la enseña al ritmo del cañón, y sí morir por ella es nuestra obligación. No me llores, madre mía, si la lucha he de quedar, que es deber del español, por la patria su sangre derramar. He dicho. Bien.
enhorabuena por esta magnífica conferencia. Por favor, nos ponemos de pie. Conforme al capítulo 3, artículo 12 de los estatutos y al título 2, artículos 5, 7 y 12 del reglamento, se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente a la ilustrísima señora doña María Fidalgo Casares. Por favor. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí, prometo. Queda proclamada académica correspondiente la ilustrísima señora doña María Fidalgo Casares. Impongo la medalla y hago entrega del correspondiente diploma. Muy bien, pues de nuevo mi enhorabuena por esta magnífica conferencia que nos ha encantado y que esperamos su participación en la academia, que continúe como hasta ahora, y le agradecemos y le pediremos su colaboración para lo que nos haga falta. Muy bien, enhorabuena y muchísimas gracias. El próximo acto de la Academia va a ser la representación de la tragedia clásica Las Troyanas de Eurípide, a cargo del grupo de Teatro Balbo dirigido por don Emilio Flor, al que ya tuvimos ocasión de ver el pasado curso. El acto será presentado por la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema y va a tener lugar el martes 5 de marzo a esta misma hora, 19:30 horas, en este centro de congresos. Y también quiero anunciarles como actividad de nuestros académicos el estreno absoluto del Vía Crucis, cuadros líricos de la Pasión, cantata para solistas, coro y orquesta, música de don Manuel Pérez Rodríguez, académico, poemas de don Antonio Bocanegra Padilla, también académico, con la orquesta y solistas de Argao y Coral de San Fernando. Eso será el sábado 2 de marzo a las 21 horas en la iglesia del Carmen de San Fernando. Y aquí tienen ustedes una postal recordatorio, pero ahora lo pondremos ahí para que lo puedan recoger al salir. La Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia a las autoridades civiles y militares presentes, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, señoras y señores. Y de nuevo damos la enhorabuena a la señora Fidalgo por su entrada en la academia. Muchísimas gracias. Este es un recuerdo de